Hola, bienvenidos al tercer encuentro donde estamos hablando de este resumen de clínica de adultos. Así que continuemos con los temas. Vamos a empezar hablando de los principios de la selección sistemática del tratamiento. Decimos que la exploración inicial tiene como finalidad saber si la persona que tenemos frente a nosotros puede ser considerada como un consultante eventual y en ese caso si nosotros como terapeutas, estamos en condiciones de ofrecerle nuestra asistencia y también debemos ver nuestra responsabilidad frente a la situación y evaluar cuál es la mejor manera de orientar al consultante. Algunos principios básicos que tenemos que tener en cuenta es el nivel de severidad o el deterioro funcional del consultante, cómo se da la relación terapéutica, el nivel de resistencia, el estilo de afrontamiento, el nivel de malestar y complejidad, la preparación para el cambio. Nivel de severidad o deterioro funcional. Puede ser de moderado a severo. Acá vamos a tener que identificar servicios sociales o ayuda médica indispensable para hacer frente a sus necesidades. Puede ser un deterioro leve, donde los pacientes tienen bajo su capa, un sistema de apoyo, o sea, un social support, y el terapeuta va a deber centrar esos esfuerzos en ayudar a desarrollar más esos sistemas de apoyo, o el antídoto funcional del paciente es la intensidad del tratamiento. A mayor nivel de deterioro, se debe pensar en tratamientos que sean más intensos. Esto nos ayuda a definir los criterios primarios. Pero, ¿qué es el deterioro? Es un constructo complejo que se va a ver compuesto por la interrelación de distintas variables como la severidad eh, de los síntomas, los niveles existentes de aislamiento social y la cronicidad de los síntomas. Definir el deterioro funcional nos va a poder orientar en los objetivos que va a tener el tratamiento y también el nivel de complejidad del tratamiento que vamos a enfrentar junto al consultante. Para poder determinar el deterioro, vamos a tener que tener en cuenta los niveles de severidad entonces de los síntomas que decíamos, los niveles de aislamiento social y la cronicidad del sistema. O sea, la prominencia de la severidad se va a ver incrementada si la condición que presenta el consultante es recurrente o si se inició en un periodo prolongado de la consulta. Es importante ver cuando un consultante tiene un estilo de afrontamiento internalizador, esto que hablamos en el encuentro anterior, ya que eh, esta dificultad que nos trae puede dificultar no solo el tratamiento, sino la atribución que hace y cómo puede organizar esa demanda, que hablábamos también en el encuentro anterior. Cuando el consultante presenta un alto nivel de deterioro, esto lleva al proceso terapéutico no sea tan efectivo como cuando los niveles de deterioro son más leves. Hablemos de la relación terapéutica. Tanto en la selección sistemática o proceso de admisión como en la mayoría de las terapias, la relación terapéutica consiste en el trabajo colaborativo entre el paciente y el terapeuta que se basa en la confianza y en el interés en buscar la mejoría de ese paciente. La alianza es un predictor muy robusto de resultados en la clínica de adultos, tanto en la terapia familiar, de parejas o individual, siendo la calidad de la alianza entre consultante y terapeuta o consultantes y terapeutas algo esencial para tener un abordaje terapéutico exitoso. O sea, con una buena alianza tenemos más probabilidades de mantener el tratamiento a largo plazo, y esto implica empatía, actitud de cuidado, calidez, aceptación. Proceso del cambio dentro de la selección sistemática o el proceso de admisión. La SST, selección sistemática terapéutica, enfatiza en la importancia de crear una relación sólida que permita la exposición de la persona como proceso central para generar cambios, disminuyendo su evitación. El éxito del tratamiento va a estar vinculado con la capacidad del terapeuta en persuadir a los pacientes para que se expongan y disminuyan su forma de evitar, tanto conductual como emocionalmente. Hay características del terapeuta que pueden contribuir para generar el proceso de cambio, por ejemplo, como decíamos, capacidad para generar esperanza, aceptación, reconocimiento, apoyo, colaboración, empatía. El bienestar psicológico y la voluntad como terapeutas entonces van a jugar un papel importante en la medida que medien la capacidad de razonar empáticamente con una lucha del consultante. Nuestro estilo personal del terapeuta y la coincidencia o desajuste influyen significativamente en los tratamientos. Resistencia. 1. Este principio apunta a la necesidad del terapeuta de prestar atención a la resistencia del paciente y estructurar el tratamiento teniéndola en cuenta. Segundo, es que es reactante, ser más reactante, o sea, más
Menos directivo y más indirecto cuando el consultante es una persona muy reactiva. O sea, cuando es muy reactiva tenemos que ser terapeutas más indirectos, y ir estimulándolo y aceptando la autodirección necesaria para ese paciente y generar esa sensación de autonomía y autosuficiencia. A la hora de elegir qué intervenciones hacemos, entonces es fundamental prestar atención a las resistencias y en base a ellas es ir estructurando el tratamiento. Por ejemplo, utilizar tratamientos directivos pensando en personas que cumplen y que están listas para seguir, donde el terapeuta está posicionado como un sujeto supuesto al saber. Entonces, en consultantes resistentes necesitamos terapeutas más evocativos, empáticos, gentiles, y en consultantes con baja resistencia, terapeutas más directivos y guías estructurados y con objetivos. O sea, el grado de resistencia de los consultantes va a ser siempre un determinante al estilo que vamos a deber adoptar para pensar las intervenciones. Estilo de afrontamiento. Puede ser definido como la forma típica y usual en una persona que interactúa con otros y a responder a una amenaza de pérdida de seguridad y bienestar. Puede ser externalizador o internalizador. O sea, el estilo de afrontamiento lo que va a reflejar es el esfuerzo que realiza esta persona, o sea, el consultante, para poder ajustarse a los cambios del pasado o futuro que le generan disconfort. Si bien los estilos de afrontamiento suelen ser un rasgo característico de una persona que no es necesariamente patológico, si va a transformarse en una dificultad en el momento en el que el estilo de afrontamiento se vuelve inestable o inflexible en esa utilización de estrategias para la regulación. Hay dos polos: externalizadores, personas que suelen atribuir su estrés e incomodidades, objetos o personas externas. Estas personas tienden más bien a presentar conductas de acting out, a culpabilizar a otras personas por sus errores, tienden a presentar conductas de impulsividad. En cuanto al tratamiento de las personas que presenten este estilo externalizador, se van a ver beneficiados por tratamientos basados en modificaciones conductuales, reducción sintomática, construcción de nuevas habilidades, en lugar de tratamientos pensados para reflexión o insight o autoconciencia, que son internalizadores. Después, los internalizadores, vamos a encontrarnos en un repertorio su autocrítica, sentimientos de culpa, temores, impulsos, síntomas osmóticos, introversión. Estos consultantes con este estilo internalizador suelen ser descritos como tímidos, con baja autoestima y con idealización de los otros. Signos clínicos a tener en cuenta es la mayor tendencia hacia el afecto negativo reprimido y hacia el desarrollo de conductas evitativas que pueden tener, o pueden tender más bien, a esa expresión de ira en forma explosiva. Se resalta la falta de hedonismo, o sea, la falta de placer y competencias para compensar. Suele ser muy restrictivo la expresión de sus emociones. Este tipo de consultantes se verán más bien beneficiados por tratamientos que estimulan el autoconocimiento y el insight. Preparación para el cambio. Aquellos pacientes que se encuentran más avanzados en los estados de preparación para acción y mantenimiento, van a ser más propensos a mejorar en psicoterapia que aquellos que tengan menos preparación. O sea, estamos hablando de estadios precontemplativos y contemplativos. Esto que hablábamos en el episodio de psicoterapia, el modelo transteórico del cambio, de Di Clemente y Pochatska. O sea, es fundamental conocer el estadio de cambio que presenta el consultante para poder preguntarnos: ¿está preparado para iniciar un tratamiento? ¿Qué debemos trabajar según el estadio de cambio? Si hacemos intervenciones más ajustadas a su estadio de cambio, estas tendrán poco o nulo efecto en ese consultante. Ahora bien, hablemos un poquito de la jerarquía de las estructuras de significados y las emociones en psicoterapia. Niveles de complejidad del self. El esquema presentado responde a un propósito eminentemente clínico. Esta necesidad de contar con un modelo que nos permite identificar los diferentes niveles de profundidad en los que puede estar enraizada esa situación disfuncional que nos trae el consultante. La idea sería más bien tomar esta jerarquía de estructura de significado para entender cómo forma el marco de referencia el consultante. ¿Cuáles son los niveles de complejidad del self? Primero, la capacidad de construcción humana son subjetivas en cuanto a cuestiones históricas de su self. Función discriminante básica: momento de corte implica determinar si el mismo o es otro, los límites corporales y la constitución inicial del sujeto, o sea, la sensación y necesidad de vivir en sociedad. Después tenemos la
El nivel de complejidad de filiación y parentesco, que ya distinguimos lo propio y lo otro. Se da una discriminación más detallada de lo ajeno, diferenciación generacional y similaridad. Una evaluación del deseo de los padres. ¿Soy un hijo deseado o no? Se empieza a preguntar la persona. Esto implica una base para la exploración del mundo. Después, dominación. La premisa de dominar significa significar lo dotado. La persona se empieza a contextualizar, comienza a entender las normas, tanto pasivamente como activamente. Las normas sociales, la legalidad, el sistema de recompensa y castigo, las prescripciones y las proscripciones. Después tenemos la etapa de la diferenciación sexual, que ya implica la interpretación de que de signos de diferenciación entre los sexos, una comprensión del requerimiento del otro, una discriminación de las diferencias intersexuales, gratificación corporal activa y pasiva. Reconocimiento, elaboración de experiencia en búsqueda de reconocimiento, sentimiento de pertenencia, aceptación de los otros, conformación social. Sexto estadio sería la autonomía, o sexto en la jerarquía más alta. Implica exigencia de construir una realidad donde se dé la capacidad de generar un guión propio y ser el constructor de ese plan. Elaboración de la guía personal, constitución del juicio propio, elaboración de proyectos. Después tenemos la transitividad, que supone una existencia de un individuo autónomo. Hay un enlace amoroso, o sea, se empiezan a generar, establecer relaciones de pareja o de amigos. Hay proyección de la experiencia del yo a nosotros. Productividad. Despliegue del guión de la persona es un punto donde se encuentra con que nos vamos a morir y una búsqueda para perdurar y dejar una huella. Hay despliegue de obras, de hijos, trabajo, de proyección social. Y por último tenemos la etapa del recogimiento, o sea, es cuando ya nos estamos por morir. ¿Qué significa esto? Hay un balance de acciones, un cierre, un balance de las realidades construidas, una reelaboración más bien reflexiva y una preparación para la próxima generación. O sea, hay un cierre de la vida en esta etapa. Ahora bien, hablemos un poquito de las emociones en psicoterapia. Y voy a empezar con una frase de Skinner que dice: una pequeña parte del universo está contenida dentro de la piel de cada uno de nosotros. La naturaleza de las emociones. ¿Qué es la emoción? Quédense con esta definición. Una experiencia multidimensional que se caracteriza por distintos niveles de activación y de placer-desagrado asociada a experiencias subjetivas, experiencias somáticas y tendencias motivacionales. Está tenida por factores contextuales y culturales y puede regularse hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Entonces, ¿qué es la emoción? Repitámoslo para que quede bien a fondo. La emoción consiste en una experiencia que tiene muchas dimensiones. Tiene como características el nivel de activación, o sea, excitación o menos excitación, y también otra variante que es placer y desagrado. La emoción está asociada a algo subjetivo, una experiencia subjetiva, experiencia somática, o sea, del cuerpo, y a tendencias motivacionales. Está relacionado con la motivación. O sea, la emoción no solo es activación, placer y desagrado, sino que se asocia, o sea, estas variables entran en cómo vamos a sentir una emoción, o sea, cómo vivenciamos nuestra propia experiencia de lo real, cómo vivimos nuestra relación con el esquema corporal y con el cuerpo y nuestras motivaciones. Y la emoción está siempre tenida por lo contextual, por nuestro contexto, lo que nos rodea, por nuestra cultura, en dónde nacimos, qué creencias hay, qué religiones se siguen, cómo son las dinámicas sociales y hasta cierto punto algunos procesos intra e interpersonales. Las emociones hay que saber que no se expresan en sentido puro, sino que es algo complejo, desordenado, en ocasiones combinadas y ambivalentes. O sea, se pueden combinar y generar metaexperiencias emocionales. O sea, podemos incluso generar emociones sobre emociones. Por ejemplo, me fastidia o me estresa estar enojado. Las definiciones de emociones siempre van a depender de la concepción como herencia, ambiente, contexto. Entonces, ¿cuáles son las características de las emociones? Son un estímulo, son experiencias, no son buenas ni malas, o sea, son algunas más agradables que otras, pero no significa bueno o malo. Son regulables, pero hasta cierto punto. Interpersonalmente podemos generar estrategias cognitivas como evaluarlas, o reprimirlas, o aislarlas, o interpersonales, buscar un soporte para poder regularlas. Después tenemos la herencia,
que tienen una base biológica evolutiva y cumplen una función. Y otra característica es lo ambiental y básicas. Tenemos emociones básicas. Las emociones básicas son las que se encuentran en todas las especies y son universales. Las mismas tienen funciones útiles y adaptativas. Entonces la emoción básica entendida como una respuesta evolutiva adaptable a situaciones funcionales. Entonces se activan con rapidez, tienen una duración breve, ocurre de manera involuntaria. La evaluación lleva un reconocimiento casi inmediato del estímulo. El estímulo tiene que ver con antecedentes universales y hay una pauta única y específica que se va a dar a través de expresiones faciales y acciones. ¿Cuáles son las emociones básicas? Podríamos decir que la felicidad, el miedo, la tristeza, el enojo y el asco. ¿Qué problema encontramos con esta conceptualización de las emociones? Si bien es sencillo para el laboratorio, es una definición que pasa por alto varios aspectos. Por ejemplo, o sea, con las emociones básicas estamos criticando, por ejemplo, las diferencias individuales, las motivaciones y las experiencias emocionales. Dejar de lado también, pensar las emociones como básicas, deja de lado esto que llamábamos la meta-experiencias emocionales y va a estereotipar la emoción o las emociones a ciertos rasgos y conductas, o sea, como algo cristalizado. Las emociones básicas siempre se van a vincular con sistemas programados biológicamente, como puede ser, por ejemplo, el sistema de miedo, que permite la huida, o el sistema de dolor, cuando el organismo se da una pérdida o a nivel psíquico se da un duelo. Después tenemos el sistema de ira, por ejemplo. Hay una frase de Skinner, otra más, que dice lo siguiente: un individuo es indudablemente único. Nadie más, a menos que tenga un gemelo idéntico, algo que no pasa, tiene su dotación genética y sin excepción nadie más tiene su historia personal. Por lo tanto, nadie se va a comportar exactamente igual. Y esta frase va de la mano con esta crítica a la conceptualización de las emociones como básicas. Cuando recién decíamos que es una experiencia multidimensional, que está tenida por distintas variables como puede ser placer, displacer o el nivel de excitación, y que entran en juego también al sentir las emociones, el contexto, la sociedad, nuestra historia, la experiencia con nuestro cuerpo, nuestra propia subjetividad. Entonces no puede ser básica una emoción, siempre va a estar tenida de varios factores y variables. Hablemos de las características de las emociones. Como decíamos, son experiencias emocionales complejas. Hay ciertas leyes generales, que es la interpretación personal de la experiencia personal. Tienen una naturaleza transitoria. Siempre van a estar influenciadas por cogniciones y otras emociones. Hay un afecto y una emoción. Puede ser positivo y negativo. Hay una función que cumplen las emociones. Siempre entran factores hereditarios y ambientales y se pueden generar meta-experiencia. La ley del significado situacional tenemos acá en las emociones, que no es una ley reconocida en sentido general, pero se usa para decir cómo las emociones y las reacciones emocionales pueden estar relacionadas con un estímulo y la interpretación siempre se va a dar en un contexto específico. Entonces esta ley se basa en la idea en que nuestras emociones no son solo una respuesta directa a un estímulo, sino que también dependen en cómo interpretamos ese estímulo en cierto contexto particular. O sea, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Estímulo. ¿Qué es el estímulo? Tiene que ver con esta situación, evento o acción que provoca una respuesta emocional de una persona, que puede ser cualquier cosa, desde una noticia que escuchamos hasta un evento que vemos, un choque de un auto. Después se da lo que es la interpretación, cómo percibimos y cómo comprendemos ese estímulo. Dos personas pueden reaccionar de manera muy diferente al mismo estímulo y siempre va a depender de cómo lo interprete la persona. O sea, la interpretación va a estar influenciada por experiencias pasadas, creencias, valores y percepciones personales. La reacción, que es una respuesta emocional que experimentamos con esa interpretación del estímulo. Esta respuesta puede manifestarse en diferentes maneras, como puede ser sentirse feliz, enojado, triste, asustado, asqueado, etc. Entonces la ley de significado situacional sugiere que nuestras emociones no son solo simples respuestas automáticas a estímulos, sino que están mediadas por cómo la interpretamos en un contexto en particular. Después tenemos la ley de la preocupación. En el contexto de las emociones sería:
La preocupación va a ser una emoción que está estrechamente relacionada con la anticipación de futuros eventos o resultados. Las personas a menudo se van a preocupar por los resultados posibles de sus acciones y decisiones, lo que puede estar relacionado justamente con esa consecución de objetivos. La idea de la preocupación podría entenderse como un principio que sugiere que las emociones, como la preocupación, pueden llegar a surgir en respuesta a objetivos o metas importantes. ¿Qué son los objetivos? Entonces, son las metas que una persona se propone alcanzar en el futuro. Establecer objetivos puede tener un rol muy importante en la motivación y en el logro personal. Los objetivos pueden ser emocionalmente significativos, ya que generan emociones positivas, como puede ser satisfacción o alegría cuando se logran, o emociones negativas cuando se frustra o puede generar una tristeza cuando no se alcanzan. Preocupaciones. Las preocupaciones están más bien relacionadas con estos obstáculos, desafíos o barreras que una persona puede enfrentar en ese camino hacia el logro del objetivo. Las preocupaciones pueden generar emociones negativas como ansiedad o miedo, y si no se abordan adecuadamente, identificar y gestionar estas preocupaciones puede llegar a ser crucial para generar esa regulación emocional efectiva. Motivaciones. ¿Qué son las motivaciones? Tienen que ver con estos factores que impulsan a una persona a actuar y trabajar hacia la consecución de sus objetivos. Las emociones también desempeñan cierto papel importante en la motivación. Las emociones positivas, como la pasión, la determinación, pueden impulsar a las personas a seguir trabajando hacia los objetivos, mientras que las emociones negativas, como la ansiedad, pueden motivar a superar ciertos obstáculos. O sea, las emociones tienen cierta naturaleza transitoria en cuanto a variabilidad y mezcla. La tarea del terapeuta es convencer al consultante que las emociones son como olas. Si uno las deja, las emociones vienen y se van. Hay que tolerar las emociones más que cambiarlas. Es muchas veces, por ejemplo, el objetivo de la terapia dialéctica conductual o DBT. Cogniciones. ¿Qué son las cogniciones? Son los acontecimientos o estímulos que no provocan directamente una respuesta emocional, sino que es la evaluación cognitiva de la situación, acontecimiento, estímulo, que determina cómo respondemos emocionalmente. Por ejemplo, una evaluación cognitiva, la regulación entre emociones y cogniciones, que no es unilateral, la automatización de hipótesis, el pensamiento, o sea, qué tan posible es que pase. Casi con certeza siempre las cogniciones suelen ser erróneas, o podemos encontrarnos con cogniciones que son correctas pero desadaptativas y tienen que ver con un estado de excitación y explicación. Estado de excitación y explicación, ¿qué es esto? El estado de excitación lleva a los individuos a querer explicar la activación percibida. Por lo tanto, una persona que experimenta un estado general indiferenciado de excitación siente la necesidad de evaluar e interpretar dicha activación. Hasta acá va a ser el encuentro de hoy. Hicimos un pantallazo de lo que son las emociones, hablamos de las jerarquías y los estadios, y también hablamos un poquito de la resistencia, la relación terapéutica y algunos principios de selección sistemática. En el próximo encuentro vamos a seguir un poquito con lo que son los afectos, que es bastante largo, y después vamos a pasar a otros temas como son los trastornos obsesivos compulsivos. Así que nos vemos en el próximo.